Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Entreversos, este programa que llevamos adelante desde Abra, el canal de la UNICEN y el área de cultura de la UNICEN. Un programa que hacemos uniendo las palabras con las artes visuales. Somos trabajadores de la cultura, somos parte de la universidad pública y defendemos esto con acciones. Y hoy, bueno, llevamos adelante este programa Nicolás Hernán Lorena, quien hace sus hermosos trazos mientras charlamos, y Facundo Di Paola. Y hoy estamos con Patricia Rato. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Contenta de estar acá. También muy contentos de que nos acompañes. Patricia Rato es escritora y docente. Ha publicado novelas, cuentos y en breve un libro de poemas, Frutos de un jardín imperfecto. Su obra ha sido traducida al italiano y al inglés, ha participado en numerosas antologías y ferias del libro, tanto en nuestro país como en el extranjero, y su novela Trasfondo será llevada al cine por el director argentino Pablo Giorgelli. Bueno, Patricia, a mí me surgieron a partir de esta breve biografía que nos mandaste, me surge una primera pregunta que es... ¿Cómo te llega el oficio de la escritura? ¿Vos podés encontrar un momento donde decís, me quiero dedicar a esto, un momento en tu vida donde dijiste, me quiero dedicar a esto y voy a poner todo mi esfuerzo, mi trabajo en la escritura? No podría identificar un momento exacto, pero sí que todo arranca con la lectura y con la pasión por la lectura. Aprendí a leer cuando estaba en Jardín de Infantes, antes de entrar a la escuela, ya andaba con libros. Tuve una abuela que me contaba cuentos, así que mientras ella tejía, yo me acuerdo de sentarme a los pies de ella y que ella me contara cuentos. Entonces yo creo que el amor por la literatura, de alguna manera, viene primero de la mano de la lectura, y en el momento en que uno es lector, empieza a pensar en la posibilidad de escribir. En algún momento, creo que tenía 7, 8 años, me acuerdo que había hecho un librito de poemas, que lo había ilustrado y lo había armado, así que había algo ahí, un germen de alguna manera. Y después eso quedó medio como adormecido, digamos, de alguna manera. Estudié profesorado de letras, sí. Así que seguía vinculada con eso, un poco pensando en que bueno, estudiar el profesorado para escribir, y ahí encontré mi otra vocación, que es enseñar. Y cuando terminé el profesorado, en vez de dedicarme a escribir, me fui a la Patagonia a trabajar en una escuelita ahí perdida en la frontera, en un pueblito muy, muy chiquito que muy poca gente conoce, que es José de San Martín, en la provincia de Chubut, que está donde termina la meseta y empieza la precordillera, con un viento terrible, un lugar muy inhóspito al que nadie quería ir, por eso fui yo, recién recibida. ¿Cómo? Porque bueno, acá en Tandil en ese momento tenía que esperar un montón para hacer una suplencia, y yo digo, no, bueno, me voy a trabajar en un lugar donde me necesiten. Claro. Y estuve 4 años trabajando en ese lugar. Wow. Entonces un poco la escritura quedó un poco postergada, pero curiosamente, unos cuantos años después, mi primer libro, que es Pequeños Hombres Blancos, que hoy traje la edición italiana para variar un poco, transcurre en ese pueblo. No porque yo no escribo sobre mi vida, digamos, sí, pero es una ficción ubicada en ese lugar, las imágenes, donde había un gran escuadrón de gendarmería que todo lo vigilaba. Yo llegué cuando ya estábamos en la época de la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, pero quedaban resabios de lo que había sido la dictadura. Entonces traté de imaginarme cómo habría sido vivir en ese pueblo con semejante escuadrón de gendarmería ahí, en época de la dictadura. Y entonces a partir de ahí surge esta primera novela, pero muchos, muchos años después. Es decir, primero seguí mi vocación como docente, después vino la escritura, y después a lo largo de mi vida me he ingeniado para conjugar las dos cosas, son pasiones. Sí, total. Me surgieron muchas preguntas. Voy a empezar por una que vos tenés en tu trabajo, una ambientación dentro de la última dictadura militar, en varios de tus escritos, y vos estudiaste durante ese periodo, ¿no? Sí. Yo hice el secundario y parte del profesorado. ¿Y de dónde viene tu interés? ¿De haber vivido esa época a esa edad? ¿O también hay un interés histórico que fuiste generando?
tiene que ver con muchas cosas, pero sí de haber de alguna manera sido niña y adolescente en esa época, y haberme enterado de muy pocas cosas, ¿no? Ya un poco más cuando terminé el secundario y había libros que no se podían leer, o ni que hablar cuando llegó la época de Malvinas y así se hacían los oscurecimientos porque decían que iban a venir a atacarnos y había que apagar todas las luces. Y me acuerdo en el Colegio San José, donde yo ya estaba en uno de los últimos años del profesorado, teníamos que bajar al sótano con una linterna, unas cosas así como tremendas, y sentí como un poco que tenía como una deuda con esa época, que claro, de las cosas de las que me había enterado muy por encima o no tanto, porque hubo la sociedad, digamos, trató de tapar, ¿no? Y de no mirar lo que estaba ocurriendo, porque era tan terrible que yo creo que una manera de estar a salvo era no mirar, ¿no? Y la otra era comprometerse. Claro. Yo por edad no tuve esa posibilidad de comprometerme, entonces años después decidí que, bueno, había que indagar, meterse en ese lugar. Y mis 3 novelas, las que tengo publicadas hasta ahora, tienen que ver, son una trilogía de alguna manera sobre la dictadura. La primera, Pequeños Hombres Blancos, que toma el momento específico de la dictadura en ese pueblo de la Patagonia. La segunda, que es Nudos, tiene que ver con las secuelas, es decir, qué pasa después de que un país atraviesa un periodo como el de la dictadura, y tomo la crisis del 2001, que fue una crisis económica tremenda, terrible ese libro, porque ahora parece que vamos volviendo al mismo punto. Esa cosa cíclica que tiene la historia argentina, que parece que estamos saliendo y volvemos a caer, es como un ciclo perverso, ¿no? Y la última novela, que es Trasfondo, que hoy también traje la versión italiana, aunque tiene el mismo título, que también salió en inglés, se llama Submerge, Sumergidos, y es la historia de un submarino durante la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas es una guerra producto de la dictadura. La dictadura necesitaba hacer operaciones de distracción, y así como en su momento estuvo el Mundial, estuvo Malvinas. Así que bueno, un poco de alguna manera la novela se inscribe en esto, ¿no? De meterse adentro de un submarino, que es esa cosa tan especial que además tuve que estudiar, investigar, entrar en submarinos y todas esas cosas, aprender cómo se dispara un torpedo y etcétera. Y bueno, y de alguna manera con esa novela un poco cierro algo de esa época, aunque hay algún que otro cuento, uno que salió publicado en una antología de Planeta que se llama Golpes, Memoria de la Dictadura, y tengo un cuento también en esa antología sobre el tema de la dictadura. Así que sí, ha sido una de mis temáticas. Digamos. Sí, total. Bueno, acá en el programa un poco trabajamos alrededor de los objetos, porque creemos que un poco los objetos que uno guarda son parte de nuestra idea de la vida, de nuestra construcción simbólica. Y veo, porque ya nos mostraste los 2 libros, pero veo también el de, recién hablaba de Trasfondo, la gorra que dice Submarino San Luis 1982, que tiene que ver con la novela. ¿Nos contás un poquito por qué Esa es mi gorra, soy como submarinista honoraria del Submarino San Luis, ¿no? El Submarino San Luis ahora está en un desarmadero, hecho así en partes. Esa me la regalaron los submarinistas. Fue bastante especial toda la escritura de esa novela. ¿Fuiste a investigar? Yo, claro, al principio me fui contactando a través del museo que hay en la base de submarinos de Mar del Plata, con los que fueron tripulantes del San Luis en el 82, es decir, los que fueron a la tripulación que fue a la campaña de Malvinas. Y hubo muchas cosas ahí, ¿no? Desde un capitán que le decían: no le den entrevistas a esta señora que escribió novelas zurdas, ¿no? Por mis novelas anteriores, que tienen que ver con la dictadura. Los submarinistas diciéndole: vamos a hablar igual porque esta historia fue ocultada, digamos, cosas que pasaron adentro del submarino. Y un poco se rebelaron y fueron los suboficiales, ¿no? Que empezó uno, después otro, y se fueron sumando, y logré entrevistar a 15, que son casi la mitad de la tripulación, que me contaron la historia no oficial. No había nada, no había investigación histórica. Recién hace muy poquitos años empezó a haber investigación histórica de lo que pasó en la guerra submarina, digamos, en Argentina. Y bueno, nada, había un par de artículos, me acuerdo, en la revista Gente, en donde hablaba el comandante o algún oficial y contaban una historia que parecía un submarino tripulado por 5 oficiales. Entonces, bueno,
creo que fue la gran rebelión de los suboficiales, decir, no, te vamos a contar lo que pasó. Mirá, ¿no? mirá que... Y bueno, entonces los fui entrevistando y me acuerdo que en algún momento decían, pero no puede ser un libro de historia. Ellos sospechaban de la literatura, claro. ¿no? Sí. Y yo les decía, no, porque, digamos, yo no vengo de la rama de la historia. Ya, ojalá este libro sirva para mostrar algo que después la historia venga a investigar. Y efectivamente fue así. Y ahora viene la película también. Y ahora viene la película, que es toda otra aventura. Es toda otra aventura. Pero bueno, un ambiente muy, muy machista, ¿no? En donde, bueno, todos son hombres y que de golpe aparezca una mujer, una señora de Tandil que los venía a entrevistar, ¿no? Pero bueno, fuimos creando un lazo hasta de amistad. Claro. Y fue muy especial además, porque en el momento en que yo empiezo a entrevistarlos a ellos, a mí me detectan cáncer de tiroides. Y yo la verdad que en ese momento, hasta que me operaron e hice el tratamiento, yo tenía un hijo recién de 14 años en ese momento. Y yo digo, bueno, todo el mundo te dice, no, va a salir bien, hay tratamientos, pero en el momento yo me sentí como se sentían seguramente ellos, encerrada en un submarino del que no hay salida y viendo a ver si el torpedo les daba o pasaba de largo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos también sabían por qué enfermedad estaba pasando yo, porque hubo momentos en que realmente estaba físicamente muy mal, y venían ellos, se juntaban y venían a Tandil para que yo los entrevistara. Venían con la parrilla, hacían asado, en mi casa, yo los entrevistaban. Y entonces, bueno, generamos un vínculo ahí como muy fuerte. Después fueron mis lectores más difíciles, ¿no? Ellos leyeron la novela porque tuvieron ganas de leerla y yo tenía que trabajar con mucha seriedad por toda la confianza que ellos tuvieron para contarme lo que había pasado ahí adentro. Y entonces, bueno, me vinieron a la presentación del libro acá en Tandil, que vino Martín Cohen también a presentarlo, y me vinieron con la gorra, me nombraron submarinista honoraria de San Luis, y tengo una maqueta que uno de ellos que hacía, así como artesanías, tengo una maqueta del submarino también chiquita, que dije, no, voy a traer todo porque si no me venía con la valija llena de cosas. Pero... Bueno, y ahora para ir cerrando este bloque, te voy a decir 3 palabras y vos después vas a elegir una y a partir de esa palabra esconde también una pregunta. Vamos a seguir también hablando de los objetos porque ahí también vemos un nido que es tiene una presencia muy grande y lo queremos también charlar. Las palabras que te voy a decir son estropajo, engrampadora y bonete. Luego nos decís cuál elegiste y a partir de ahí... Ya me estoy riendo de la es divertido. hoy nos elegimos palabras divertidas. Así que después nos decís, vamos a un pequeño corte y después nos decís qué palabra elegiste. Bueno. Muchas gracias. Muy bien, entonces seguimos con Patricia Rato. Te había dejado 3 palabras que te las voy a repetir. Eran estropajo, engrampadora y bonete. ¿Elegiste alguna? ¿Hay alguna que te llame más la atención? Me encantan las 3. Yo tengo un problema con las palabras, porque para mí no hay palabra buena, ni mala, ni fea, ni linda. Cada palabra tiene como su significación. Y no solo eso, sino los sentidos que uno le atribuye a esa palabra, que tiene también que ver con su historia, con las cosas que uno piensa. Así que nada, casi que te pondría en un problema porque diría, o me pusiste en un problema porque elegiría las 3, pero vamos con bonete. Bonete, perfecto. Bueno, cada palabra en realidad está referida a preguntas. Bonete escondía una pregunta sobre la infancia, engrampadora sobre el trabajo y estropajo sobre el contexto social en el que estamos, ¿no? Pero bueno, vamos a la infancia. No nos queda otra que ir a la infancia. Y voy a retomar esto que nos contaste, y voy a retomar también un objeto que yo ya sé que está ahí, que nos contaste previamente. Pero esto que nos contaste de tu infancia atravesando este proceso de la dictadura. Y a su vez esto de me llamó mucho la atención esta abuela que narraba estas lecturas, este tejer.
Así que me gustaría retomar un poquito eso. Primero, me interesan ¿tu abuela te inventaba historias? Digo, ¿cómo? ¿O eran historias que ella había leído previamente? De todo. Mi abuela era muy lectora, entonces, bueno, me contaba ella cuentos que había leído, que no es lo mismo narrar que leer, y además lo hacía mientras tejía. Claro. Hay un vínculo entre el tejido y la escritura, total, ¿no? De hecho, lo que uno escribe se llama texto. Sí. Y la palabra texto viene de ahí, del entramado textil, digamos, sí, ¿no? Entonces hay algo que yo digo, esa abuela mía fue el origen de que yo sea lectora y que sea escritora, y también me gusta tejer, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con tejer palabras de alguna manera. Sí, total. De alguna manera. Y si lo asocio con el bonete, el bonete, como las máscaras, ¿no? Son como un ritual de pasaje, ¿no? Sí. En el momento en que uno se pone el bonete, uno sigue siendo uno, pero es un poco otro. ¿No? Claro. Puede ser el que divierte, el que está en un cumpleaños, el que hace chistes, ¿no? El que intenta ser gracioso, sí, con eso que se pone en la cabeza. Y me parece que la infancia tiene eso, ¿no? Esos rituales de pasajes, eso de que uno puede hablar con un amigo invisible que no existe, pero verlo, total, ¿no? Y esa frontera lábil que hay, frágil, entre la realidad y la imaginación, que a quienes escribimos está todo el tiempo ahí, porque los personajes a veces salen de las cosas que uno inventan y después empiezan a circular y parece que son reales, ¿no? Sí, total. Entonces total, hay algo de ese juego que habilitaría el bonete, ponerse el bonete, que creo que está en la escritura, ¿no? De alguna manera uno se pone un bonete a la hora de escribir, ¿no? Y va construyendo. Y juega. Hay algo de juego ahí. Sí. Hay algo de juego ahí. Y después nos contabas sobre ese libro también. Ese libro ¿cuál es? Azabache, ¿no? Azabache, un libro, sí, que es para la lágrima, porque es la historia de un caballo, ¿no? Desde que nada, es pequeño hasta que luego muere. ¿Y te lo compraste cuándo? Ese libro era muy chica, yo me lo compré, fue uno de los que compré con plata que me habían dado para la comunión, y que iba a una librería grande que había acá en Tandil, que está en la zona donde ahora está el Correo Argentino, que se llamaba la Librería Villar, y ya me veían entrar, yo iba, juntaba un poquito de plata, ¿no? Mi abuela era una de las que me daba, y me iba a comprar un libro. Entonces estaba esa colección, la colección Robin Hood, otra colección famosa, sí, que de alguna manera acercó clásicos de la literatura, que, claro, no eran pensados para niños, a que uno pudiera leerlos con unas traducciones que uno ahora las mira y son, sí, horribles, sí, pero en su momento yo leía así a grandes autores. Hermoso. Y bueno, ni que hablar cosas de piratas, corsarios, Emilio Salgari, Oscar Wilde, Mujercitas, ¿no? Toda la saga de Mujercitas, que no solo hay una, sino que había varios libros. Bueno, nada, a mí me gustaba ir a comprarme otro libro amarillo de la colección y donde tenía algo de plata. Así que ese es uno de una colección de los cuales conservo algunos, ¿no? Y este fue uno de los primeros, un libro que te haya como marcado esa infancia. ¿Fue este o...? No, fueron muchos. ¿Recordás alguno que haya dicho, che, esto me...? Cuentos de Oscar Wilde, sí, por ejemplo, Mujercitas, sí, fue como muy importante, pero después estaban funcionando también las historias que contaba mi abuela, que no solamente, y acá te completo, sí, la pregunta, sí, no solamente eran cosas que ella leía, sino que muchas de ellas eran anécdotas de cuando ella era chica, de cómo era Tandil cuando ella era chica, y muchas anécdotas de un hotel que ella tuvo con mi abuelo en Chillar, que todavía se mantiene, y hace poquito estuve porque formé parte de un libro sobre el arquitecto Salamone que tiene obra en Chillar, y me volví a reencontrar con el hotel, el jardín del hotel que está igual, mirá, y los fantasmas de mi papá, y bueno, fue como muy especial porque la infancia de mi papá, claro, transcurrió ahí. O sea que ahí te encontraste con... Sí. Y fue la literatura la que me llevó, como fue la literatura, claro, la que me llevó a Italia. Sí. Yo soy descendiente de italianos, mi familia vino de ahí, y justamente en la feria del libro de Turín, que queda en el norte de Italia, cerca de donde era el pueblo de mis dos ramas familiares, y de alguna manera la literatura me llevó de vuelta a Italia. Así que bueno, yo creo en esas cosas, sí, en esos ciclos, también, en esos hilos que se van tramando como el nido. Claro, total. Como el nido. Y también está el pajarito. Voy a ir primero al pajarito ese que me llama la atención, que justo está al lado del nido y queda muy, sí, muy hermoso.
Este pájaro ¿Por qué nos trajiste ese pajarito? Muy especial. Hace unos años, no tantos, fue por ahí por el 2019, 18, 2019, viajé con una amiga a Europa, un viaje muy gasolero, nos íbamos quedando en casas de gente que conocíamos y eso, y yo tenía ganas de ir a Auschwitz, a conocer Auschwitz, ¿no? Todo el mundo me decía, unas vacaciones y vas a ir a ese lugar. Bueno, sí, yo necesito confrontarme con lo mejor y lo peor del ser humano. Y fue terrible llegar a Auschwitz, andar caminando por ese lugar. Me dio mucha impresión en principio cuando llegué, sobre todo a la zona en donde el tren, no había una vía de tren que se construyó en la época del nazismo, específico para llevar a los prisioneros. Y esa llegada de donde la vía se termina, porque donde se termina la vía después están no solo las barracas para los prisioneros, sino las cámaras de gas. Yo sentí cuando me paré ahí una cosa muy rara, que fue como que sentí que estaba en un estudio de cine. Y es que todas las escenas que yo había visto de Auschwitz y llegada de los prisioneros, en donde además separaban a las familias, a los hijos de las madres, y a veces las madres tenían que elegir qué hijo vivía y qué hijo moría, era terrible, y sentí esa cosa como que estaba en un estudio de televisión y digo, no estoy en un estudio de televisión, acá donde yo estoy pisando hubo gente que no volvió nunca. Y ver después, yo visité Auschwitz en invierno además, con 10 grados bajo cero, ver los pijamitas de tela rayada finita que le ponían a los prisioneros, el lugar por donde andaban los perros, los rasguños en la pared de la cámara de gas, ¿no? De la desesperación, ¿no? Eso está ahí. Bueno, nada, quedamos con un estado con mi amiga y todos los que habíamos ido en la excursión, volví al colectivo en un silencio, ¿no? Claro. Que es un silencio de decir estoy procesando todo eso, un silencio así como de respeto. Y me acuerdo que cuando llegamos a Cracovia de vuelta, porque está muy cerquita de Cracovia, Auschwitz está en tierra polaca, y los polacos fueron los que, si bien había gente de diferentes lugares, ¿no? Casi todas las familias polacas tienen a alguien que murió en Auschwitz. Y bueno, y me acuerdo que llegamos y el colectivo nos dejó ahí en la plaza de Cracovia y estábamos las dos con una tristeza y con una angustia, y había un mercadito de artesanos y llego a un lugar que era un señor que tenía lleno de pajaritos de colores, ¿no? Y nos preguntó de dónde éramos. Nos debe haber visto la cara, hablando así, él un mal inglés, nosotros hablando ahí en inglés. Y cuando le dijimos, me regaló un pajarito, y yo después además le compré otros, como que nos vio mal. Sí. Y bueno, para mí son los pájaros de Auschwitz, ¿no? Y tiene esa cosa tan colorida, tan vital, y a su vez hecha por las manos de un polaco que seguramente perdió a alguien de su familia en esa época. Y bueno, son para mí, yo soy minimalista, no soy de conservar cosas, ni comprar cosas en los viajes, ni llenarme de recuerditos, ni nada de eso, pero tengo 3 pajaritos, que son los pájaros de Auschwitz. Hoy traje a uno. Claro. Y bueno, nada, es eso, ¿no? Yo necesito confrontarme con lo mejor y lo peor del ser humano, y todo eso estaba ahí, en el artesano, en las guías. Exacto, que eran, la guía era nieta de víctimas del campo de concentración, así que bueno, nada. Me gusta también el detalle de la salida de esa oscuridad, por llamarlo rápidamente de alguna manera, el detalle del regalo, digamos, después de que alguien te regale ese pajarito porque también empatizó con tu tristeza, que te ve mal, sí. de la revisión histórica. Sí. Y te voy a hacer una última pregunta en este bloque que me viene dando vueltas. Hay algo también cuando yo leía algunas de tus obras, que es la construcción de la imagen, digamos. Recién también contaba los rasguños y yo ya los veía, digamos. Tenés algo con la construcción de la imagen muy nítida, digamos. También no me pasó hay con literatura trasfondo. Sin imágenes. No, total, pero digo, yo escuchaba los sonidos en trasfondo, también me pasaba que sentía la opresión de ese submarino. Había como algo de esa densidad que me parecía súper interesante.
Y me lleva a preguntarme, digo, también esto del dolor y digo, cómo unís el dolor con este detalle de la felicidad, digamos, me lleva un poco a preguntarme, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Ves todo el tiempo? Digo, porque contás lo de Auschwitz y yo digo, claro, estás viendo todo el tiempo esos detalles de las imágenes, esos sonidos, digo, ¿toda tu vida se desenvuelve de esa manera, digamos? No, hay rituales de pasaje, casi sería como volvemos a conectar con el bonete, ¿no? Sí. Así como el pájaro fue también salir de la tristeza, ¿no? Hay rituales de pasaje. En el momento en que uno se predispone a escribir, se predispone a entrar en esa especie de, si lo nombramos como Borges, sería ese jardín de senderos que se bifurcan, Sí. ¿no? Y la vida es un poco así. Entonces está por un lado, por un sendero va mi vida, y por otro van esos personajes que en el momento en que yo estoy escribiendo, estoy viviendo también con ellos esas historias, estoy padeciendo lo que les pasa, estoy riéndome de lo que les pasa también. Entonces, de alguna manera, en la escritura y en los preparativos que uno hace, abre la computadora, ¿no? Yo escribo en computadora, Sí. es entrar en ese otro sendero, ¿no? Y en el Te momento pones el en que uno bonete. hace es como ponerse el bonete. Hay un ritual de pasaje, Claro. ¿no? Uno está ahí. Y lo que te decía es que no hay literatura sin imágenes. Y Y cuando recuperás. digo imagen, no es solamente la imagen visual. Sí. No hay literatura sin sentidos, como no Claro. hay arte sin los sentidos. Por eso está lo que uno escucha, los sonidos, los olores. Si uno puede transmitir los sonidos, los olores, las rugosidades de las texturas, de los texturas, lugares sí, en sí, donde sí. uno está, entonces yo tiendo a mirar eso. Rolando Artés dice que la literatura hace un tejido de detalles. Es decir, sin detalles no hay literatura, porque son los detalles Sí, lo sí, que sí, ayudan lo a que construir construye. imagen. El rasguño en la pared de la cámara de gas de Auschwitz ya cuenta una historia. Total. No tengo que decirte mucho más. No tengo que venir a explicar. La literatura no explica. No. ¿Qué te voy a explicar? La desesperación. Sí, ya está, ¿No? ya está todo No tengo dicho que en eso. explicar. Te lo digo con una imagen. Y la imagen tiene en sí una potencia, ¿no? Que genera después que se produzca ese otro ritual de pasaje, que es abrir un libro y Ujú. entrar también Y entrar. ahí. Pero si no hay potencia en la escritura, ese ritual no se produce. Exacto. Bueno, vamos a hacer otro pequeño cortecito y vamos al último bloque. Muy bien, y seguimos acá en Entre Versos con Patricia Rato. Una charla intensa y muy hermosa. La verdad que te lo súper agradecemos. En este bloque, acá Nico, mientras fuimos charlando, habrás visto que él iba haciendo sus juegos, también se puso su bonete de dibujar y de armar todo este entramado visual también. Hermoso, sí. Así que te vamos a invitar, si querés a intervenir también con algo tuyo, este dibujo. Yo fui ahí armando como... me da un poco de cosa, Sí. porque Si te animas, a mí me pasa no lo es, mismo. no es mi área, No, pero yo la salida fácil, sería escribir, y no lo voy a hacer, porque no me gustan las salidas fáciles. Muy bien. Entonces vamos a ir un poco por Espectacular. acá. Fui construyendo ahí una especie de Uy, nido. No, lo pobrecito. acomodamos. Me quedé fascinado con el nido que trajiste, entonces entre lo que iban hablando, el tejido, entramar, bueno, las redes, ¿no? También. Así. Y también el nido tiene que ver con mi amor por los árboles Claro, mirá. Ahí va. y las cosas que me han pasado, como un árbol de moras que salió solo y lo dejé crecer hasta que tiró la medianera y lo tuve que sacar, porque obviamente el vecino se quejó, pero un día estaba en una reposera leyendo abajo de la morera y me cayó en la cabeza un fideo pene rigati seco con un poquito de salsita. Y me lo había tirado un venteveo que me tiró Mirá. el pene rigati y se comió una mora jugosa que entonces tengo una cosa con los árboles, así que bueno, dejemos Con los algo ya pájaros, que- con los árboles, con los nidos. con los animales en general, digamos. Después tengo Bueno, un libro tu de último cuentos libro, claro, te iba a decir. y casi todo lo que escribo tiene animales, no sé por qué, es algo para trabajar con el psicólogo seguramente, pero en vez de ir al psicólogo escribo otra cosa que vuelve a tener animales. Está muy bien, está muy bien. Hasta el del submarino, así Tu que libro de cuentos se llama Fauna. Faunas. Y ahora se viene el libro de poesías. viene un libro de poesía que supongo que saldrá a fines del año que viene, más o menos, que hasta ahora no había escrito poesía, donde
Se llama Frutos de un jardín imperfecto porque tengo como un gusto por la imperfección, ¿no? Frente a una sociedad que nos demanda que todo tiene que ser perfecto. Y también hay animales y plantas y cosas de un jardín y bueno. De un jardín. Y el nido también. Y el nido. Y el nido que... Ese nido tiene una anécdota muy peculiar. Era un día que se desata una tormenta tremenda. Mi hijo estaba en el secundario, iba a la escuela sábado y se venía caminando de la escuela y yo veía que de golpe se había largado, estaba esa tormenta tremenda desatándose, el cielo negro, mucho viento, volaba tierra, hojas, de todo. Y estaba ya preocupada cuando toca timbre mi hijo y cuando voy a abrirle la puerta para que entre, veo por detrás de él una especie de ovni, porque era como un ovni que venía, sale de un eucalipto altísimo de la casa del deporte y viene volando y aterriza a sus pies. Y entonces mi hijo lo levanta y me dice, ¿qué hacemos, Ma? Y yo le digo, entren. Entonces entraron mi hijo y el nido. Y sentí como un gran alivio, ¿no? De que había algo ahí amenazante en esa tormenta. Y bueno, y nada, se dio esa cosa rara. Y desde ese momento lo puse en la biblioteca, porque también es un entramado, ¿no? Acá como muy bien captó y dibujó Nico, también es un entramado el nido. Así que... Y otra vez aparece como esa cosa de lo amenazante, la furia y el regalo. Nuevamente, digo, dentro de toda esa tormenta y eso, digo, también apareció que era un nido que ya no tenía huevitos, se ve que ya había cumplido su función. Y un nido de paloma muy desgarbado, muy poco correcto, muy imperfecto. Entonces, digo, es para mí, lo tengo en la biblioteca, es como entre los libros, así que... Si llega así también es como una ofrenda. Parece, sí, ¿no? es una ofrenda, yo lo interpreté así como el pajarito de Auschwitz. Sí. ¿Y lo tenés en la biblioteca con...? Lo tengo con el pájaro de Auschwitz y estos libros. Perfecto. Y última pregunta antes de que nos regales también, hablando de esto de regalar y de estas ofrendas, nos regales tu poema. Última pregunta y es, ¿cómo es escribir en este territorio bonaerense? Te voy a unir dos preguntas. ¿Cómo es escribir en el territorio bonaerense, en Tandil? ¿Qué particularidades tiene, si es que encontrás alguna particularidad? ¿Y cómo es? Hablaste del 2001, hablamos un poquito de la última dictadura militar, cívico-militar, y hablaste también de lo que está de esta repetición del 2001 que vos intuís ahí que está sucediendo. ¿Cómo es escribir en este contexto también social, económico, político? Bien, en principio, escribir en este contexto yo diría que es complejo, pero vivir es complejo. Sí. Entonces, ya uno ni siquiera dice, está tan difícil para publicar, las editoriales pequeñas o medianas están tecleando, porque si se saca la ley del libro, que cumple la función de darle posibilidad a la literatura argentina, ¿no? Así como se han sacado los subsidios a las traducciones que estaban y posibilitaban que los autores argentinos seamos traducidos a distintos idiomas. Así que es difícil, pero ¿qué voy a decir? Digamos, hay gente que no llega a comer, ¿no? Entonces, en realidad, a mí ahora me preocupa más eso. Yo voy a seguir escribiendo. Si no publico, no se vende el libro, bueno, de alguna manera yo sigo escribiendo porque necesito hacerlo. Claro. Pero es complicado. Pero a mí lo que me preocupa es lo complicado que está empezando a resultar a vivir en este contexto, cómo de alguna manera todo está atravesado por el mercado, que justamente convierte todo en una mercancía, incluso a las personas, sus trabajos y sus tiempos. Y bueno, no veo mucha salida, digamos, o cuál va a ser la salida. Entonces, para mí es un momento triste, preocupante. Veo que pasa gente, toca timbre en mi casa pidiendo, cosa que en Tandil no era una cosa que teníamos, y ahora sí, mucho. Veo en las condiciones de desesperación en que llega la gente a pedir algo, que a veces puedo y otras veces yo tampoco, digo, ¿no? Entonces, no sé, es triste. Es triste y es oscuro y uno ve que estamos volviendo para atrás en muchas cosas. Sí.
Coincido. Y escribir acá en Tandil, vos te quedaste me toda decías tu vida en el Tandil, tema de escribir en... Salvo esos años, digamos que incluso hiciste un libro en ese contexto donde estuviste en José de San Martín. Sí, pero yo escribí mucho tiempo después. Empecé a escribir mucho tiempo después. Hace años es que escribir desde el interior era bastante difícil porque todo tenía que pasar por Buenos Aires. Si había un programa que difundía literatura, había que viajar a Buenos Aires para ir al programa, para lo que sea, o a veces invitaciones a programas de radio u otras cosas que por vivir en Tandil no les convenía porque hay que pagar unos viáticos que el que vive en Buenos Aires se toma un taxi y va. Ahora con las redes sociales y con las maneras de transmitir después de la pandemia y esta hiperconexión que hay, no sé, la semana pasada desde mi casa hice una entrevista para un programa de radio de Buenos Aires, digamos. Ahora hay como más posibilidades en ese sentido. Pero con respecto a lo bonaerense, yo hace años me acuerdo que dije en Azul, estamos todos en un evento que había con escritores del interior, parece que siempre estamos todos mirando hacia Buenos Aires, ¿no? Y digo, es hora de empezar a mirar lo que hacemos nosotros también, y me alegró muchísimo cuando hace un par de años la provincia creó Ediciones Bonaerenses, que es una editorial que depende de la provincia, que tiene un énfasis absolutamente puesto en la difusión no solo de autores de la provincia, sino de obra, ¿no? A mí me tocó participar en un libro que es el de la obra del arquitecto Salamone, que se está poniendo en valor, de alguna manera visibilizando. Fui parte de un libro, pero me parece que ellos hacen además concursos y bueno, es fundamental, ¿no? Tenemos cosas para decir también en eso que se llama el interior. Digo el interior porque digo Buenos Aires, que es el exterior, pero esa manera que siempre hemos tenido, es rara la palabra, de referirnos hasta hace unos años incluso un poco despectivamente de eso que es interior, como si fuera más atrasado o diferente, o como si no hubiera talento ahí, y lo hay, ¿no? Y en todo caso, o somos todo interior o no, o hay que ponerle otro nombre, ¿no? Sí, y es un territorio que produce imágenes también concretas y construcciones simbólicas concretas, digamos. Sí, y eso pasa en muchas provincias, ¿no? Pero bueno, a veces hay políticas que visibilizan eso que se hace, y hay apoyo para visibilizar eso, que no pasa por lo comercial. Porque Editorial Planeta no va a salir a buscar un escritor que recién empieza en Catamarca. No. Porque el mercado no es que esa persona va a vender 10.000 o 20.000 libros rápidamente, digamos. Lleva tiempo, pero hay que darle espacio y lugar a esas voces que después se terminan convirtiendo algunos de ellos en autores que después publican en editoriales más grandes. Pero hay que darle espacio a esas voces porque además tienen otras cosas para decir, ¿no? Uno ya no quiere leer todo lo que ocurre en Buenos Aires. Demasiado que vemos todo el tiempo. Y aparecen editoriales chicas en distintos Ahora hay un movimiento muy interesante que está en peligro, porque si se saca la ley del libro, la ley del libro protege a las pequeñas editoriales para que puedan competir en condiciones similares a las que compiten los grandes grupos editoriales. En el momento en que esa ley no está, va a ser imposible subsistir. Bueno, Patricia, hemos llegado al final. Nos quedaríamos charlando un montón más porque estamos muy entusiasmados. En el final nos quedó el libro de Joyce también, que lo vamos a nombrar por lo menos para que no para que no nos quede afuera. Te vamos a invitar a leer. Estamos muy agradecidos de que hayas venido, la verdad que muy contentos. Yo les agradezco también a ustedes y está muy bien también esto, ¿no? El lugar que una universidad se dedique a difundir el arte que se hace en la propia ciudad. A mí me parece que también es parte de eso que nos hace bien. Es casi como el pájaro o el nido, ¿no? Para mí fue como una ofrenda también. En estos tiempos difíciles es un regalo. Así que yo también les agradezco. Hermoso, hermoso poder encontrarnos también y reivindicamos estos encuentros con nuestra comunidad artística. Hace bien. Por eso hay que participar de presentaciones de libros, de festivales, de pequeñas ferias que se van haciendo. Ahora se va a hacer la Minga con mucho esfuerzo. Total. Hay que ir y hay que encontrarse con otra gente que esos encuentros son buenos. Totalmente.
Bueno, Patricia, y para cerrar, te vamos a invitar a leer, que me dijiste que... Este es un poema del libro ese que todavía no sale. Del libro, pero está perfecto. ahí en así proceso. Y tiene que ver con el nido, con ese episodio del nido. Es un poema breve. Bien, bueno, nos vamos a anticipar, así que nos despedimos de este capítulo de Entreverso. Muchas gracias, Nico, también, y muchas gracias, Patricia. Y bueno, los dejamos escuchando la lectura del poema de Patricia. El nido de paloma llegó cuando aguardaba a que volviera de la escuela mi hijo en medio de la tormenta que se anunciaba con vientos fortísimos. Bajó como un ovni de ramitas en picada, un poco tosco, desde el eucalipto interminable del parque y aterrizó a sus pies. Estaba vacío, sin huevitos, ni cáscaras, ni pichones, ni nada, salvo un par de plumas muy suaves y grises. Mi hijo lo alzó con ambas manos, como si fuera una bandeja cargada de frutos preciosos. Yo los recibí a los dos, los abracé como a un mensaje de estamos a salvo.